Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría, inspiración y esas vibras positivas que tanto nos gustan. Y si por casualidad el día no empezó con la energía que esperaban, no se preocupen. Porque hoy les traigo un tema que estoy seguro que les va a levantar el ánimo, a encender el corazón y a poner a todos sus sentidos a 1000 por hora. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces misterioso mundo del entretenimiento turco. Y en particular, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha inundado las redes sociales, los medios de comunicación, y que ha generado un debate apasionado entre los fans Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y para ser más específicos, vamos a responder a la gran pregunta que todos nos hacemos, esa que nos hace soñar y especular: ¿Kerem Bürsin confirma a Hande Erçel como el amor de su vida? ¿Será verdad? ¿Hay algo más que la especulación? ¿Realmente existe una confirmación oficial? Así que prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración, cada gesto, y por supuesto, vamos a especular un poquito porque a quien no le gusta un buen chisme de vez en cuando. La idea es informarnos, entretenernos y sobre todo, disfrutar de este tema que nos apasiona a todos. Recuerden, siempre con respeto y con la intención de analizar los hechos de manera objetiva. Antes de que empecemos a desglosar todo, quiero pedirles algo súper importante, algo que realmente me ayuda a seguir creando contenido y a conectar con ustedes. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a traerles más novedades, análisis, y todo el contenido que les gusta. Así que ya saben, botoncito rojo, un simple clic y listo. Ya son parte de esta comunidad. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, comencemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más mediáticas, comentadas y queridas del mundo del espectáculo. Su conexión traspasó la pantalla, creando un fenómeno social y cultural. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a los protagonistas, Eda Yildiz y Serkan Bolat. La química entre ellos en la pantalla era innegable, mágica, vibrante y rápidamente los fans, con su intuición y cariño característicos, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y vaya que las especulaciones se convirtieron en realidad. Durante un tiempo fueron la pareja soñada por todos, la encarnación de la perfecta historia de amor de cuento de hadas. Derrochaban romanticismo, complicidad, cariño y pasión en cada aparición pública, en cada foto que compartían, en cada vídeo que veíamos. Sus fans celebraban cada momento, cada mirada, cada gesto. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, de admiración y de cariño. La pareja Eda y Serkan había trascendido la ficción para convertirse en una realidad que muchos deseaban. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a veces cruel mundo de las celebridades, su historia de amor llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto, con la nostalgia y el recuerdo de un amor que parecía eterno. La noticia de su separación, hace ya un tiempo, fue un duro golpe para sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos para siempre, compartiendo una vida llena de felicidad. Se había roto el hechizo, la magia se había desvanecido. Las esperanzas se desvanecían ante una realidad que nadie quería. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales, en nuevos proyectos y desafíos. Decidieron mantener, en su mayoría, un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Eligieron la discreción, la privacidad. Sin embargo, el cariño del público por esta pareja icónica, por Eda y Serkan, nunca disminuyó. La llama del amor y de la esperanza seguía encendida en el corazón de muchos. Y cada vez que se menciona su nombre, las redes sociales se encienden, las especulaciones vuelven a resurgir y la esperanza de una reconciliación o al menos, de una explicación, renace en el corazón de sus fans. Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, en el corazón de esta conversación. Kerem Bürsin ha confirmado a Hande Erçel como el amor de su vida. Esta es la pregunta del millón, la que todos queremos responder, la que nos impulsa a analizar, a especular, a soñar. Y para serles sincero, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Hay matices, hay detalles, hay interpretaciones. Pero tranquilos porque vamos a analizar todo lo que sabemos, a desglosar cada elemento, para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones.
Primero debemos hablar de las declaraciones y las publicaciones que han circulado en los medios y en las redes sociales. En las últimas semanas han surgido rumores, noticias y especulaciones de que Kerem Bürsin habría hecho algunas afirmaciones que podrían interpretarse como una confirmación, o al menos como una insinuación, de que Hande Erçel es o fue el amor de su vida. Estas afirmaciones, a menudo atribuidas a entrevistas, a declaraciones de fuentes cercanas, han generado un gran revuelo. Los fans han enloquecido, los medios han aprovechado la oportunidad, y las redes sociales se han inundado de mensajes. Sin embargo, es importante ser cautelosos, mantener una postura crítica y analizar la veracidad de estas fuentes y la interpretación de las palabras. Es crucial tener en cuenta que en el mundo del entretenimiento, las noticias pueden ser manipuladas, editadas o sacadas de contexto. A veces los medios sensacionalistas exageran o distorsionan las declaraciones para generar más tráfico y atención, para crear un mayor impacto y, por supuesto, para obtener más clics. Por lo tanto, es fundamental verificar la fuente de la información, buscar las declaraciones originales, buscar las entrevistas completas, leer los artículos originales y analizar el contexto en el que fueron dichas. ¿Fue una declaración espontánea? ¿Fue una pregunta directa? ¿Cómo reaccionó Kerem? Todo esto es importante para entender el verdadero significado de sus palabras. Además de las declaraciones, otro factor importante a considerar son las interacciones en las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son una ventana al mundo, una forma de comunicación y de expresión. ¿Se han cruzado mensajes entre Kerem y Hande? ¿Han dado me gusta a publicaciones el uno del otro? ¿Han comentado las fotos del otro? ¿Han compartido indirectas? Este tipo de interacciones, aunque sutiles, pueden ser significativas. La forma en que dos personas se relacionan en las redes sociales, ya sea de forma pública o privada, puede revelar mucho sobre su relación, ya sea amistad, respeto mutuo, cariño, o incluso algo más. Un me gusta puede significar mucho o puede no significar nada, pero en este caso, cada gesto cuenta. Pero más allá de las declaraciones y las interacciones en redes, hay otro aspecto que siempre debemos tener en cuenta, un aspecto crucial para comprender la situación, la imagen que proyectan. ¿Cómo se ven Kerem y Hande ahora, después de su ruptura? ¿Parecen felices, realizados? ¿Han encontrado el amor en otras personas? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se comportan en público? ¿Cómo son sus expresiones faciales? ¿Se les ve nostálgicos, guardando algún tipo de sentimiento por el otro? ¿Cómo se miran? La manera en que se comportan, su lenguaje corporal, su mirada, todo esto puede ser revelador, puede dar pistas sobre sus sentimientos y sus emociones. Aunque la apariencia no lo es todo, es una forma de expresión que debemos considerar. En este punto es importante recordar que Kerem y Hande son personas privadas, seres humanos con sentimientos y emociones, que tienen derecho a su intimidad. No están obligados a compartir sus sentimientos con el mundo, a dar explicaciones, a satisfacer la curiosidad del público. Por lo tanto, debemos respetar su privacidad y evitar sacar conclusiones apresuradas. Debemos ser empáticos, comprensivos y respetar sus decisiones. Ahora bien, volviendo a la pregunta principal, a la pregunta que nos convoca, ¿Kerem Bürsin confirmó a Hande Erçel como el amor de su vida? Basándonos en lo que hemos visto y analizado hasta el momento, la respuesta es un poco ambigua, compleja, llena de matices. No existe una confirmación oficial y directa por parte de Kerem. No ha habido una declaración pública, en una entrevista oficial, en la que diga, Hande es el amor de mi vida. No ha dicho esas palabras textualmente. Sin embargo, las insinuaciones, las declaraciones atribuidas, las interacciones en redes, su comportamiento en general, las miradas, los gestos podrían sugerir que sí, que Hande tuvo, y quizás todavía tenga, un lugar muy especial, un lugar indeleble en su corazón. Es posible que Kerem no se sienta cómodo hablando abiertamente sobre su vida privada. Es posible que prefiera mantener su relación con Hande en un ámbito más personal, más íntimo, lejos de los reflectores y de la atención mediática. Quizás no quiera alimentar más especulaciones. O quizás simplemente prefiere proteger su privacidad y la de Hande. Sea cual sea la razón, es importante respetar su decisión, su voluntad. En cualquier caso, el amor entre Kerem y Hande, independientemente de si continúa o no, independientemente de si hay una reconciliación o no, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Han sido una pareja que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho creer en el amor verdadero, en la magia, en las segundas oportunidades.
Han sido un ejemplo de complicidad y de cariño. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, aunque hayan decidido tomar caminos separados, siempre recordaremos con cariño los momentos que compartieron juntos, la química que los unía, la pasión que desprendían. Además, es importante recordar que el amor no siempre se define por una relación romántica. El amor puede manifestarse de muchas formas: amistad, respeto, admiración, cariño fraternal, cariño familiar. Quizás Kerem y Hande ya no sean pareja, quizás su amor evolucionó a otra forma, pero eso no significa que no se sigan queriendo, que no se sigan respetando, que no se sigan valorando. La vida es un constante cambio, una evolución. Y el amor, a veces, también evoluciona. En resumen, la respuesta a la pregunta de si Kerem Bürsin confirmó a Hande Erçel como el amor de su vida no es definitiva, no es rotunda, no es tajante. No hay una confirmación oficial, no hay una declaración explícita. Pero hay indicios, hay pistas, hay insinuaciones, hay gestos que sugieren que Hande ocupó, y quizás aún ocupa, un lugar muy especial, un lugar importante en el corazón de Kerem. Lo más importante es respetar su privacidad, respetar su historia, y seguir disfrutando de sus carreras y de sus éxitos profesionales. Respetar sus decisiones, sean cuales sean. Y como siempre les digo, el mundo del espectáculo es impredecible. La vida es impredecible. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. Quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación, con una nueva oportunidad para el amor. O quizás simplemente sigan siendo amigos y se apoyen mutuamente en sus proyectos, en sus sueños, en sus metas. Lo importante es que sean felices, que sigan brillando con su talento, que sigan disfrutando de la vida y que encuentren la felicidad en cada paso que den. La felicidad individual es lo más importante. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos analizado a fondo este tema que tanto nos intriga, que tanto nos apasiona. Hemos intentado darles una visión lo más completa posible, basada en los hechos, en la información disponible y en la interpretación de la misma. Recuerden, la información que hemos presentado es basada en los datos disponibles, en la interpretación de los mismos, y en el respeto a las decisiones individuales. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, cuáles son sus teorías, cuáles son sus expectativas. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones, y todo lo que quieran compartir sobre Kerem y Hande. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande podrían volver algún día? ¿Cuál es su pareja favorita de las telenovelas turcas? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Déjenlo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo, a seguir creando contenido y a conectar con ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.